En Valencia están sufriendo desde el pasado viernes un incendio en varios términos municipales que se ha extendido ya hasta 45.000 hectáreas, en lo que puede ser el mayor incendio sufrido en Valencia desde 1991. Está todo abandonado. Ahora todo lo que se van a gastar este año, todo lo que se van a gastar en este incendio va a costar más que si hubieran estado 10 años o 12 años o 15 años haciendo cortafuegos. Escuchábamos a Juan José Lázaro, bombero valenciano, que denunciaba la falta de prevención. En esta línea, Ecologistas en Acción, La Serranía y La Entesa denuncian que el plan de prevención de incendios forestales está pendiente de aprobación desde 2007. Y otras denuncias tienen que hacernos hoy aquí miembros de esta Asociación de Defensa del Ecosistema. Luis Uller Esteban es portavoz de Ecologistas en Acción en la zona. Luis, crudas tardes. Crudísimas y tórridas, claro. Sí. Sí que tenéis brasas para echar carne ahora a la parrilla. Sí que la verdad es que desgraciadamente sí hay muchas brasas en Valencia. ¿Cuáles son los errores que denunciáis se han cometido que han llevado a que este incendio sea de esta magnitud? Pues mira, décadas de abandono del mundo rural. Recorte tras recorte tras recorte. Pero luego, por ejemplo, se llama al 112 a las 15:45 aproximadamente. Y tienen que pasar 4 horas hasta que acuda la primera unidad de extinción de fuegos. 4 horas en las cuales el fuego pilla unas dimensiones devastadoras. Otro fallo muy importante, no son tenidos en cuenta los forestales de la zona. El puesto de mando avanzado dependiente de Serafín Castellano, al cual pedimos y exigimos su dimisión, pues lo controlan bomberos de la urbe, de la UME, pero que no son conocedores de los términos, ni de los accesos, ni dónde están los puntos de agua, e incluso funcionan con mapas ridículos, una escala 50.000 que daba un periódico, era irrisorio, lo que es medios de los que se disponía el viernes por la noche. Y a mí no me lo tiene que contar nadie, porque yo estuve toda la noche en el puesto de mando y después pude hacer una ruta perimetral por la zona afectada junto a algunas autoridades. Luis, ¿vale? Sí. Decís que el plan de prevención de incendios forestales está pendiente de aprobación desde hace 5 años. ¿Cómo es esto Desde posible? el 2007. ¿Y eso? Pues porque eso, si tú apruebas un plan de prevención, tienes que hacer una dotación presupuestaria. Tienes que crear unas infraestructuras y tienes que ponerlo en marcha. Y cuesta. Cuesta dinero. Entonces, mejor no aprobarlo y no hacemos inversiones. ¿Y los recortes crees que han tenido que ver en que se hayan producido estos incendios? Mira, te voy a hablar de cifras, ¿vale? El Previshock 2012 de toda la Comunidad Valenciana son 95 millones de euros. ¿Sabes lo que ha costado el espectáculo del Fórmula 1 en Valencia, el circuito urbano, la carrerita de 2 días contaminando y quemando gasolina gratuita? 300 millones de euros. Creo que la gente puede contrastar cifras. 95 millones de euros para contratar a todas las brigadas de las 3 provincias de Valencia y solo para quemar gasolina un fin de semana, 300 millones de euros. Luis, denunciáis también los trabajos de una empresa maderera de la zona. ¿Por qué? Sí, Faustino Cervera Madrid tiene conexiones directas con el señor Emilio González, director territorial del área forestal. Él fue ingeniero de la zona de Andilla, él era el responsable, ingeniero técnico por parte de la Consellería de Medio Ambiente, y hace 5 o 6 años, con un permiso y una corta de mejora, es decir, retirar los árboles enfermos, dominados y secos, se llevó los mejores pies padres. Toda la Rambla de Artaz que se ha quemado, ahí habían árboles monumentales con unos diámetros de 50 centímetros y más, que este señor se los llevó todos. Hizo precisamente todo lo contrario al permiso que él había obtenido. Dejó los árboles dominados, enfermos y retorcidos y se llevó los mejores ejemplares, abandonando en la zona donde había trabajado todas las ramas, todas las copas de los pinos, en un volumen de miles de camiones de leña que estaban ahí depositados, en la misma rambla que se quemó, en las mismas viviendas y chalés diseminados que habitaban muchas familias, niños de 15 días que si no es por unos vecinos que vieron dónde salía el fuego y empezaron corriendo a sacar a la gente que estaban haciendo la siesta. Hoy quizás hablábamos de desgracias humanas. Supongo que todo esto lo habéis denunciado ante los juzgados. Pues estamos recopilando información, vamos a denunciar, por supuesto, el asunto del abandono de toda esa madera y esa resolución favorable, el visto bueno del señor Fabra y de sus cómplices,
Porque hay que ser claros y tajantes. Vamos a ver, en Estados Unidos se queman 7.000 hectáreas y Obama va a visitar a los afectados en Colorado. En Valencia se queman más de 50.000 hectáreas y Rajoy se va al fútbol. 4-0 hemos perdido. 4 horas para que llegara la primera unidad de intervención de fuego. Y docenas de miles de hectáreas por la cara quemadas, que el viernes por la noche no me lo tiene que contar nadie. Con 2 retroexcavadoras y 2 motobombas se podía haber apagado. Y eso lo tendrán que denunciar los alcaldes afectados, porque estaban como yo en el mismo vehículo dando la vuelta y viendo cómo las unidades no sabían qué hacer. No se localizaba a una unidad de bomberos de Benasal que no sabían dónde estaban y no se les podía localizar 13 personas. ¿Para qué coño sirven los GPS? Pero claro, vivimos en el mundo rural donde no hay cobertura, vivimos en el mundo rural donde te pegas un tortazo con un coche y pasan 2 horas y te tiras en la cuneta como una colilla ahí esperando a que llegue la primera ambulancia o que pase un vecino y te recoja. Esa es la realidad del mundo rural, que no hay brigadas, que se cierran los colegios como en Benajever, el pueblo que se quemaron 700 hectáreas hace un mes, y que van a cerrar el colegio. ¿Cuánto cuesta una brigada? Señores gobernantes, yo les diría, ¿cuánto cuesta una brigada de 10 miembros que fijan su población y los hijos van a la escuela de ese municipio? Vergüenza tendrían que tener. Serafín Castellano, si oye en mis palabras, le exijo, le pido que dimita por dignidad. Porque no se puede permitir tener encausada toda la consellería por prevaricación, por delitos de usurpación de fondos públicos, por malversación y tener el monte abandonado. Nos sentimos prisioneros, somos. Y todavía quedan docenas de miles de hectáreas que se están revegetando, que son un polvorín hoy mismo, Si se da otro foco de incendio en los términos de calles de Domeño, de Loriguilla, de Gestalgar, de Chulilla, que se quemaron en el año 94, estamos con el mismo peligro y hay vidas humanas y hay mucho riesgo. Por favor, destinen medios de prevención, metan ganado, metan cabras para que se vaya comiendo toda esa materia orgánica, toda esa leña seca. Que se establezca funcionarios, pastores funcionarios, sí señores, el monte es un derecho y no hay que medir la inversión como un fin, la inversión para obtener beneficio líquido, no señores. ¿Dónde se van los valencianitos cuando llega la Pascua o llegan las vacaciones? Se van a la comarca de la Serranía, al Alto Palance, al Alto Mijares, no se quedan en Valencia y a chicharrar de calor. Y todo eso se lo han robado estos incompetentes, porque el culpable no era el que soldaba las placas solares o al que tienen detenido ahora. Esos no son los culpables, esos son las víctimas, porque no está el monte limpio, no está cuidado. Antes, hace 20 años, se pegaba fuego un monte y podías acceder y colaborar. A docenas de voluntarios, a centenares de voluntarios nos han tirado para atrás. ¿Sabes lo que nos dijeron? El puesto de mando avanzado, la UME, Unidad Militar de Emergencia, que los civiles estorbábamos, que nos fuéramos de ahí. Nos trataban y nos chillaban como si fuéramos sinvergüenzas o delincuentes. Eso lo he vivido y lo he visto yo. Luis. Y lo digo alto y claro en la radio pública porque me brindáis la ocasión y os lo agradezco infinitamente, porque quizás con el nuevo director que tenéis nos van a cerrar el grifo y yo hago una porra. ¿Cuánto os va a durar el programa? Bueno, eso es otra cuestión, Luis, que no queremos mezclar con la vuestra, que es ahora mismo muchísimo más importante. Esperemos que la denuncia llegue a quien tenga que llegar y sobre todo que el incendio termine lo más pronto posible. Luis Uller es portavoz de Ecologistas en Acción en la zona, en Valencia, donde más de 45.000 hectáreas están siendo pulverizadas por el fuego. Luis, muchísimas gracias por haber estado. Gracias por brindarnos la ocasión y me gustaría que no fuera una única comunicación porque seguimos teniendo problemas de verdad y yo creo que el fuego no se acaba el problema cuando cesen las brasas. Efectivamente. Ahí empieza el problema. Habrá que trabajar de forma manual, no meter maquinaria pesada, no regalar la maquinaria, la leña quemada, como ha pasado en la Valla Albaida. La Generalitat le regala a los maderistas la madera quemada. Es muy fácil, entonces yo quemo y así que me regalen la madera. Eso es una realidad. Gracias, Luis. Un abrazo. Muchísimas gracias, de verdad, Javier. Enhorabuena por vuestro programa. Muchísimas gracias.